Bien, ahí volvemos. Miguel, Sara, Ari, ¿ya volvieron ustedes? ¿Están ahí? De una. Bueno, listo, vamos con corazón como bomba. Acá vamos a empezar con lo que sería el módulo eh, o los temas de sistema cardiovascular, ¿sí? Así que hasta ahora vimos generalidades, membrana, potencial de acción, músculo esquelético, liso cardíaco, vimos sangre, todo el sistema sanguíneo, glóbulos blancos, plaquetas, eh, glóbulo rojo y grupos sanguíneos. Y ahora vamos a empezar con el sistema cardiovascular, que sería el último tema de la primera era, ¿sí? Así que en la primera era se termina con el sistema cardiovascular. Los temas que entran serían corazón como bomba, presión arterial, SG y microcirculación. Bien, y para la era que viene ya empieza con respiratorio. Buenísimo. El corazón tiene como función más que nada bombear la sangre. Por eso le decimos corazón como bomba, porque su función es bombear la sangre. Es un músculo, el músculo es el músculo cardíaco, sí, el músculo estriado cardíaco, que ya lo vimos a ese músculo cardíaco, ya vimos cómo se producía la contracción, cuáles eran sus propiedades, ¿sí? Así que estaría bueno hacer que hagan un repasito del músculo cardíaco, de cómo está formado, de cuáles son sus propiedades, cómo se produce la contracción. Y ahora lo que vamos a ver es cómo es su función, cómo funciona bombeando sangre a todo el cuerpo, cómo es todo el mecanismo de bombear la sangre, ¿sí? Así que, repasito de los años anteriores, yo tengo el corazón. ¿Dónde está el corazón, Ari? En el mediastino. Está en el mediastino, trauma de algunos de anatomía, el espacito entre los pulmones, ¿sí? Y está compuesto por cuatro cavidades, que serían aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Las que se comunican son aurícula y ventrículo, ¿sí? Las aurículas no se comunican y tampoco los ventrículos. ¿Cómo es que pasaba la sangre? La sangre volvía de todos los órganos del cuerpo por las venas cavas, por la vena cava inferior y por la vena cava superior. La superior trae la sangre de toda la parte cefálica y todo miembro superior, y la inferior trae la sangre de abdomen, de tórax, de miembro inferior, pelvis, y toda esa sangre vuelve y entra a la aurícula derecha. Acá lo ponen de azul porque esa sangre está carboxigenada. Eso significa que, acá lo dice, sangre sin oxígeno. Y en realidad no es que no tiene oxígeno. En fisiología van a ver que muchas de las cosas que decíamos antes no es tan como decíamos, ¿sí? Porque en anatomía lo que hacemos más que nada es simplificar la función para entender la estructura. En fisiología no, en fisiología vamos a entender exactamente cómo funciona. Así que hay muchas mentiras o cosas que lo decimos de forma general que vamos a descubrir que en fisiología no es bien así. O sea, esta sangre azul, la sangre carboxigenada, llena de dióxido de carbono que vuelve del cuerpo, no es que no tiene oxígeno, pero la cantidad es baja, ¿sí? La presión de oxígeno es baja. Y la sangre roja, que es la sangre oxigenada, no es que no tiene dióxido de carbono, tiene, pero la cantidad es menor. La presión de dióxido de carbono es menor. Así que acá lo que vamos a hacer en fisiología es decir, no es que vamos a decir, tiene oxígeno o no tiene oxígeno. Tiene la presión de oxígeno de 104 mililitros de mercurio,
tiene la presión de oxígeno de, qué sé yo, 90 milímetros de mercurio, tiene la presión de dióxido de carbono de... Acá vamos a trabajar con presiones, porque en todos los dos tipos de sangre tenemos tanto oxígeno como dióxido de carbono. Lo que cambia es la presión, es la cantidad de gases en cada una de esas sangres. Por supuesto que en la sangre azul, en la sangre carboxigenada, tenemos mucho más dióxido de carbono. Bien, de las venas cavas llega a la aurícula derecha. La aurícula derecha sirve de paso para la sangre, pero no lo bombea la sangre al cuerpo y tampoco a los pulmones. Simplemente sirve de paso, esa sangre entra al ventrículo derecho y el ventrículo derecho se encarga de bombear esa sangre para los pulmones. ¿Por qué el ventrículo derecho envía la sangre a los pulmones? Para que esa sangre sea oxigenada, tenga una presión de oxígeno mayor. ¿Y quién le da ese oxígeno? Los pulmones. Justamente ingresa el oxígeno por las vías aéreas, pasa al alvéolo, neumocito tipo 1, le pasa el oxígeno al eritrocito, a los glóbulos rojos, a la hemoglobina. ¿Sí? Vamos integrando un poquito de cada. Cuando esa sangre se oxigena, cuando tenemos una presión mayor de oxígeno, vuelven por las venas pulmonares para la aurícula izquierda. La aurícula izquierda simplemente sirve de paso y quien bombea para todo el cuerpo la sangre es el ventrículo izquierdo. Así que ventrículo izquierdo va a tener una presión mucho mayor porque tiene que bombear para todo el cuerpo y va a tener mucho más músculo, ¿sí? Tiene más miocito, más músculo cardíaco el ventrículo izquierdo, justamente porque tiene que bombear para el cuerpo entero. Y hay válvulas también, que son los que separan las cavidades. Lo que separa aurícula derecha y ventrículo derecho, válvula tricúspide, se llamaba tricúspide porque tenían tres valvas, tres partecitas de la válvula, que es como una puerta, ¿viste? Se abre cuando pasa la sangre y se cierra para que esa sangre no vuelva, para que no tengamos reflujo sanguíneo. Sí. Ya escucharon hablar de reflujo gastroesofágico, cuando la gente dice, ay, no, estoy con un reflujo. Bueno, ese reflujo es el reflujo gastroesofágico. Es cuando vuelve la comida o el ácido del estómago para el esófago y se te quema, ¿viste? Ese es el reflujo gastroesofágico. En este caso, si la válvula no funciona bien, lo que vamos a tener es reflujo sanguíneo. Va a volver la sangre. Así que para eso sirven las válvulas, para que no haya reflujo sanguíneo. Pasa de aurícula derecha a ventrículo derecho, después pasa a las arterias pulmonares por medio de la válvula sigmoidea pulmonar, vuelve a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo y ahí pasa la válvula mitral, que esa es la bicúspide, que tenía solamente dos valvas, y después pasa la aorta por la válvula sigmoidea aórtica. Acuérdense que acá tenemos una excepción, una arteria que lleva sangre carboxigenada y una vena que lleva sangre oxigenada. Justamente, no se confundan. ¿Cuál es la diferencia entre arteria y vena? Arteria es todo lo que sale del corazón y vena es todo lo que llega al corazón. Esa sería la definición. Y acá, o sea, está el cambio de valores de los gases. Y después del ventrículo izquierdo pasa la aorta y se distribuye para todo el cuerpo, incluso para el propio corazón por medio de las arterias coronarias que nacen en los senos de Valsalva. Bien, tenemos dos tipos de circulación, la pulmonar y la mayor. La pulmonar o circulación menor o circuito menor es entre el corazón y el pulmón y sirve básicamente para oxigenar la sangre. O sea, el corazón le envía la sangre con productos de desecho, tómalo, el pulmón lo recibe y dice, bueno, ahí le oxigeno, lo oxigena y le envía otra vez al corazón. ¿Sí? Así que ese sería el circuito menor. Y el circuito mayor es desde el corazón hacia todo el cuerpo, hasta la puntita del pie, hasta el folículo piloso de la cabeza. Bueno, así que en este caso de la circulación mayor o general, sale la sangre del ventrículo izquierdo, va hacia todo el cuerpo, deja el oxígeno, toma el dióxido de carbono y se lo devuelve al corazón.
Y esos serían los dos tipos de circulación más que nada. Bien. Repasando las propiedades del músculo cardíaco. Teníamos 6 propiedades, que lo vimos en la clase de cardíaco justamente. Cronotropismo, que es la propiedad que el corazón tiene de generar su propio potencial de acción sin necesidad de ninguna otra célula. Por eso que la persona puede tener muerte cerebral y el corazón sigue latiendo, porque el sistema de conducción genera su propio potencial de acción. Esa es la propiedad de automatismo. Y eso, por ejemplo, no lo tiene el músculo esquelético, digamos, porque el músculo esquelético necesitaba de que una neurona para despolarizar, para producir un potencial de acción. Así que el músculo esquelético, por ejemplo, no tiene cronotropismo, no tiene automatismo. Otra propiedad, batmotropismo, ¿sí? Excitabilidad, que es la propiedad que tiene el corazón de ser excitado por algo externo. Por ejemplo, por el sistema nervioso simpático, ¿sí? Así que el corazón produce su propio potencial de acción. Eso es un hecho, ya está. La cuestión acá es que ese potencial de acción puede cambiar, puede aumentar su frecuencia o disminuir su frecuencia. Y en eso entra el sistema nervioso simpático y parasimpático. El simpático aumentando la frecuencia porque simpático, ese de simpático, ese de estrés. Simpático, estrés, aumenta la frecuencia cardíaca. Parasimpático, para el estrés, disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Bien, así que esas serían formas de excitar y cambiar la frecuencia del corazón. No solamente de forma nerviosa, pero también de forma mecánica, que es el RCP. Otra propiedad, conductibilidad, dromotropismo, que es la propiedad que tienen las células de estar conectadas entre sí con uniones gap para pasar el potencial desde una a la otra. O sea, cuando vos despolarizás una parte del corazón, el resto se despolariza en consecuencia porque las células están unidas por uniones gap, uniones comunicantes. Inotropismo, que es la contractividad, que es justamente el hecho de que entre calcio, ese calcio se una al complejo troponina-tropomiosina, y la miosina se une a la actina, se produce toda la contracción. No vamos a entrar en eso porque ya lo vimos, pero es la propiedad de contraerse, nada más. Lucitropismo, la propiedad de relajarse, de sacar ese calcio de adentro y relajar el músculo. Y distensibilidad, ¿sí? ¿Qué sería la distensibilidad? La propiedad de que cuando entre la sangre, el corazón pueda distenderse. Es diferente relajación de distensibilidad. En relajación, el músculo se relaja y en distensibilidad entra la sangre y el músculo se distiende. Y esas serían las propiedades más que nada. Teníamos dos procesos, sístole y diástole. Sístole era cuando ocurría la contracción, diástole era cuando estaba relajado el músculo y entraba la sangre. ¿Sí? Así que sístole, contracción, diástole, relajación. Si aumenta la FC, que es la frecuencia cardíaca, lo normal de la frecuencia cardíaca es de 60 a 90 latidos por minuto. Si esa frecuencia aumenta, y pregunto, ¿cómo se llama en términos médicos? ¿Cómo se llama el aumento de la frecuencia cardíaca? Sara, ¿Cómo llama? ¿Cómo ¿cómo llama se qué? llama el aumento de la frecuencia cardíaca? Eh, Ari, no, no sé cómo. No sé cómo es. Taquicardia, ¿sí? Taquicardia. Vos decís, el paciente está taquicárdico, está con la frecuencia cardíaca aumentada. Y la disminución sería bradicardia. Lo mismo para sistema respiratorio. Cuando tenés aumento de la frecuencia respiratoria, tacnea. Cuando tenés disminución, bradipnea. Bien, en el caso de que aumente la frecuencia, que sería la taquicardia, el ciclo de la sístole y de la diástole, o sea, ese ciclo siempre va a ocurrir. El corazón se contrae, sístole,
Se relaja, se distiende y recibe sangre, diástole. Se contrae, sístole, recibe sangre, diástole. Es un ciclo. Le decimos ciclo cardíaco. Tiene sus fases, ya la vamos a ver. Pero la cuestión acá es que ese ciclo siempre tiende a mantenerse por toda la vida. O sea, vos estás durmiendo y el ciclo cardíaco sigue. Sístole, diástole, sístole, diástole. Y cuando aumentás la frecuencia cardíaca, el ciclo se mantiene a expensas de una diástole más corta. O sea, cuando disminuís el tiempo entre un latido y otro, lo que estás haciendo básicamente es disminuir la cantidad de tiempo de la diástole. La sístole sigue igual, o sea, la contracción sigue con el mismo tiempo de antes. ¿Y por qué la frecuencia aumentó? Porque la diástole está en un periodo más corto. O sea, le sacamos tiempo de la diástole, de la relajación. Eso significa que si aumentamos mucho la frecuencia cardíaca, la diástole va a estar más corta, entonces no nos va a entrar tanta sangre en el ventrículo. No nos va a dar tiempo de que entre tanta sangre y se contraiga el ventrículo. ¿Sí? Otra cosa que les quería decir es que cuando estamos hablando de ciclo cardíaco, nos referimos más que nada al ventrículo izquierdo y al ventrículo derecho. No nos referimos tanto a la aurícula. ¿Por qué? Ustedes entienden que en cuestión de importancia, el ventrículo tiene mucho más importancia. Es la cavidad que tiene más músculo, es la cavidad que bombea la sangre más lejos, ¿sí? El derecho para el pulmón hace el pulmón y el izquierdo hace todo el cuerpo. Así que siempre cuando yo diga sístole, estoy hablando de la sístole ventricular. Si yo no especifico, si no les digo sístole auricular, si digo sístole nomás, estoy hablando de la sístole del ventrículo, ¿sí? Porque siempre se lo toma con mayor importancia. Porque vos podés decir, a ver, la aurícula también tiene sístole, o sea, la aurícula también se contrae. Y esa sístole ocurre en momentos distintos. O sea, primero se contrae la aurícula, el ventrículo recibe la sangre, después el ventrículo se contrae y la aurícula se relaja. Así que cuando hable yo de sístole, si yo te digo sístole nomás, estoy hablando de sístole ventricular. Tiene mayor importancia. Y con la diástole es lo mismo. ¿Sí? Bien. Y ahora empezamos un tema que quiero que tengan mucha atención porque pregunta de examen, siempre. En oral, en choice, siempre lo preguntan. Y es importante. Ciclo cardíaco, ¿sí? Sería mucho más fácil decir que el ciclo cardíaco es sístole y diástole nomás. Ya fue. Pero vamos a ver que hay varias fases más específicas dentro de cada uno. O sea, dentro de la sístole hay fases, dentro de la diástole hay fases. Y lo que vamos a hacer ahora es ver cada una de ellas. Bueno, ¿qué sería el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco es desde el inicio de una sístole hasta el inicio de la otra. O sea, es un latido del corazón y su diástole es un ciclo cardíaco. Desde el inicio de una sístole hasta el inicio de la otra. O sea, el ciclo cardíaco tiene sístole y diástole. Y ahora vamos a ver cuáles son las fases de cada una. Bueno, así que tenemos el corazoncito, ¿sí? Y la aurícula empieza, o sea, se abren las válvulas auriculoventriculares, que son estas, entre aurícula y ventrículo, y empieza a pasar sangre desde la aurícula hacia el ventrículo. ¿Cómo se llama esta válvula, Miguel? La tricúspide, Tricúspide y esta de acá. eh, mitral. Bien, así que en un primer momento tenemos un llenado del ventrículo. Empieza a pasar sangre de la aurícula hacia el ventrículo. Se abren las válvulas auriculoventriculares, empieza a pasar sangre de la aurícula hacia el ventrículo. Ese es el llenado pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque la aurícula no está haciendo contracción. O sea, en un primer momento, las válvulas se abren, las puertas se abren y la aurícula está ahí bien tranquila. Y la sangre está pasando. ¿Y por qué está pasando la sangre? Porque tiene una cierta cantidad de presión sanguínea. Así que pasa sin ningún tipo de esfuerzo. Así que en un primer momento, vos tenés el corazón y el llenado pasivo. En el llenado pasivo empieza a pasar sangre desde la aurícula hacia el ventrículo, pero la aurícula está relajada. La aurícula no está haciendo contracción.
La sangre está pasando simplemente por la presión sanguínea que ya existe, ¿sí? Por eso le decimos llenado pasivo. ¿Quién se está llenando? El ventrículo. ¿Y por qué es pasivo? Porque la aurícula no hace contracción. Simplemente se abre la válvula y la sangre empieza a pasar. Bien, después de eso, hay un momento que la aurícula sí se contrae. Al final del llenado, la aurícula se contrae, el músculo de la aurícula se contrae, pip, y ese sería el llenado activo. ¿Por qué llenado? Porque el ventrículo se está llenando de sangre. ¿Y por qué es activo? Porque la aurícula empieza a contraerse. Así que, vamos otra vez. Se abren las válvulas auriculoventriculares y empieza a pasar sangre de la aurícula hacia el ventrículo. Ese sería el llenado pasivo. La aurícula todavía no está haciendo ningún tipo de esfuerzo. Cuando está por terminar el llenado, que era la fase de la diástole, acuérdense, sístole, se contrae, sale sangre, diástole, se relaja y entra sangre. Así que en la fase de la diástole tenés un llenado pasivo, un llenado activo. En llenado pasivo pasa la sangre simplemente por la diferencia de presión. En llenado activo, la aurícula empieza a contraerse y enviarle la sangre que queda para el ventrículo. Y ahí tenés el ruido 1. ¿Qué es el primer ruido o ruido número 1? El primer ruido sería el cierre de esas válvulas, el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Ese sería el primer ruido. Así que las válvulas se cierran. Cuando termina de pasar la sangre de la aurícula hacia el ventrículo, las válvulas se cierran y cuando se cierran, ¡pap! Ese es el primer ruido. No sé si seguramente ya escucharon un corazón que es como que pap, 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 pap. Bueno, esos dos ruidos que escuchamos sería el primer ruido y el segundo ruido. El primer ruido, pap, es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Cuando estas válvulas se cierran, miren ustedes, ¡pap! Ese es el primer ruido. Así que no se confundan. Vos perdés una pregunta en el choice por nada. ¿Cuál es el primer ruido? Opciones: abertura de las válvulas atrioventriculares, cierre de las válvulas atrioventriculares, abertura de las válvulas sigmoideas. Por nada perdés una cuestión. O sea, esto es simple. El ruido número 1 es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. No es la abertura, es el cierre. Si quieren hacer un test en su casa, lo que pueden hacer es abrir una puerta y cerrarla así. ¡Pah! ¿Qué es lo que suena más? Cuando la cerras. El cierre, justamente. ¿Viste cuando, qué sé yo, peleaste con alguien y salís y cerrás la puerta y ¡pah! Y hace todo un sonido? Bueno, el cierre es el ruido número 1. ¿Sí? Bien. Así que se llena el ventrículo y ahí se cierran las válvulas auriculoventriculares y ese sería el ruido número 1. En ese momento, el ventrículo empieza a contraerse. Entonces le vamos a decir, a esta fase le vamos a decir contracción. Y esa contracción es isovolumétrica. ¿Por qué es una contracción isovolumétrica? Porque el volumen no cambia. No está entrando sangre al ventrículo y tampoco está saliendo. ¿Por qué? Porque todas las válvulas están cerradas. Miren ustedes, las sigmoideas están cerradas y las auriculoventriculares también están cerradas. Así que el ventrículo empieza a contraerse, a hacer fuerza de contracción, pero las válvulas todavía están cerradas. Así que esa contracción es isovolumétrica. El volumen no cambia. Y empieza a contraerse hasta el momento que genera presión suficiente para abrir la válvula sigmoidea. En el caso del ventrículo derecho, abrir la válvula sigmoidea pulmonar. En el caso del ventrículo izquierdo, abrir la válvula sigmoidea aórtica. ¿Sí? Esa sería la contracción isovolumétrica hasta abrir la válvula. Después que abren la válvula, siguen en contracción, o sea, sigue la contracción y esa sería la eyección de sangre. ¿Sí?
Así que, repaso. Se cierran las válvulas auriculoventriculares y el ventrículo empieza a contraerse. Como no están abiertas las válvulas todavía, esa contracción se llama contracción isovolumétrica. Contrae, contrae hasta que llega un momento que aumenta mucho la presión y logra abrir la válvula. ¿Por qué? Porque para abrir la válvula sigmoidea necesitamos una presión y esa presión es alta. Así que el ventrículo se contrae hasta que genera una presión suficiente para abrirla a la válvula y la sangre empieza a salir del ventrículo y pasar, bueno, en el caso del derecho a la arteria pulmonar, en el caso del izquierdo a la aorta. Y ese es el momento de eyección. ¿Esto es contracción? Sí, pero no es isovolumétrica, porque acá el volumen ya cambia, ya que la sangre está saliendo del ventrículo hacia el cuerpo. ¿Sí? Así que esta sería la fase de eyección. Después de eso, después que el ventrículo envía la sangre al pulmón y al cuerpo, tenemos el ruido número 2. No se olviden, los ruidos siempre son el cierre, no es la abertura. Así que, por ejemplo, acá, cuando estas válvulas se abrieron, no hay ruido acá. El ruido es en el cierre. Y el ruido número 2 sería justamente el cierre de las válvulas sigmoideas. Así que, cuando el ventrículo termina su contracción, termina de contraerse y enviar la sangre hacia el cuerpo y hacia los pulmones, se cierran las válvulas y ese sería el ruido número 2, que sería el cierre de las válvulas sigmoideas. Las atrioventriculares ya están cerradas desde antes. Las que se van a cerrar en este momento serían las sigmoideas, sigmoidea pulmonar y sigmoidea aórtica. Así que, por eso, vos le escuchás, pac, 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 pac. El primer pac es el ruido número 1, el cierre de las auriculoventriculares. Acá, auriculoventriculares. Y el ruido número 2, pac, pac, ese es el cierre de las válvulas sigmoideas. Después que se cierran las válvulas sigmoideas, otra vez, todas las válvulas están cerradas y ahora la sangre empieza a acumularse en la aurícula hasta que llega un momento que se abren las válvulas auriculoventriculares y empieza el llenado pasivo y vuelve a pasar todo otra vez. O sea, el ciclo se repite y se repite por toda la vida. Bien, otra vez, repasito rápido. Llenado pasivo, se abren las válvulas auriculoventriculares y empieza a pasar sangre. ¿Por qué este llenado es pasivo, Sara? Porque no presté mucha atención. Pero es porque, no, no sé, no. Ay, no te Por el, escuché bien. por No sé el si me lleno, escuché. o no, no sé. No presté mucha atención porque salí, fui al baño y volví. Sí. Llenado pasivo no se olvida, porque la aurícula no se contrae. O sea, la sangre está pasando por presión, justamente. Sí, justamente. Está pasando por diferencia de presiones, la aurícula no se contrae. Llenado activo, la aurícula empieza a contraerse y enviarle lo que le queda de sangre. ¿Sí? Ruido número 1. Se cierran las válvulas auriculoventriculares, que era la unión entre aurícula y ventrículo. El ventrículo empieza a contraerse y esa fase se llama contracción isovolumétrica. ¿Por qué es contracción isovolumétrica? Porque el volumen no cambia. Y esa contracción va a seguir hasta el momento que se abran las válvulas sigmoideas. Y en este momento el ventrículo empieza a bombear la sangre y esa es la fase de eyección. Después, las válvulas sigmoideas se cierran, que sería el ruido número 2. Se cierran y el ventrículo empieza a relajarse. Se relaja y esa relajación sería la relajación isovolumétrica. ¿Por qué relajación isovolumétrica? Porque igual el ventrículo se está relajando, pero los volúmenes no cambian. O sea, en estos dos ejemplos, el ventrículo está relajado. La diferencia acá es que en este caso el volumen no cambia, no está entrando sangre.
Así que la relajación es isovolumétrica. Y después cuando empieza a entrar sangre, el ventrículo está relajado, pero ahora ya no es isovolumétrica, sino que es llenado, porque el volumen está cambiando. Sí, bueno, eso sería. Así que estas Bueno, son las fases del ciclo. ¿Pregunta? sí, sí. Desde el llenado activo hasta el ruido 2 sería todo sístole. Claro, o sea, y de este hasta el ruido número uno sería diástole. Justamente, Ah, diástole bien. sería relajación y distensibilidad, que es cuando se llena el ventrículo, digamos. Ah, bien, bien. Gracias. Bueno, y ahora se complica un poquito la cosa. Vamos a empezar con las curvas de presión y acá quiero que tengan mucha atención porque es un temita complicado. Pregunta, ¿entendieron bien todo de ciclo cardíaco? ¿Les quedó alguna duda? Porque, o sea, si no saben esto de acá va a ser árabe. ¿Le entendieron a esto? No entendí bien. Necesito que hable de nuevo. Bueno, hacemos un repasito más. Ahí vamos. Empezamos con el corazón, el ventrículo, ¿sí? Siempre partimos del punto de vista del ventrículo, que es más importante. Cuando estas válvulas de acá, que son las válvulas auriculoventriculares, se abren. Se abre la válvula y empieza a pasar sangre desde la aurícula hacia el ventrículo. Ese momento es conocido como llenado pasivo. ¿Por qué llenado? Porque el ventrículo se está llenando. ¿Por qué es pasivo? Porque la aurícula no tiene que hacer ningún esfuerzo para que pase la sangre de un lado al otro. O sea, simplemente pasa por diferencia de presiones. Después de eso, cuando está terminando la diástole, que es la fase en la cual el corazón se relaja y recibe la sangre, la aurícula empieza a contraerse, ¿sí? Es muy mínima la contracción de la aurícula, ¿sí? No es tan importante, pero como empieza a contraerse, ya le vamos a decir llenado activo. ¿Por qué activo? Porque en este caso la aurícula sí se está contrayendo y pasando la sangre de la aurícula hacia el ventrículo. Y con eso el ventrículo se está llenando. Después de eso hay el ruido número uno, ¡pah!, que es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que son las válvulas que separaban aurícula y ventrículo. O sea, después que la sangre pasa de la aurícula hacia el ventrículo, la puertita se cierra, la válvula se cierra. Y este sería el ruido número uno. Entonces el ventrículo ya está lleno, porque ya pasó por las etapas llenado, así que ya está lleno y está listo para contraerse. Empieza a contraerse. Y como todas las válvulas están cerradas, esa contracción es conocida como contracción isovolumétrica. ¿Por qué isovolumétrica? Porque el volumen no cambia. No está entrando sangre al ventrículo y tampoco está saliendo. Está en proceso de contracción, las fibras, la miosina y la actina, se están contrayendo, pero no hay salida ni entrada de sangre, así que el volumen sigue igual. Esa es la contracción isovolumétrica. Después de eso, cuando el ventrículo logra contraer tanto y aumentar tanto la presión que logra abrir las válvulas sigmoideas, ¿sí? Que son las que separan a arteria pulmonar y arteria aorta de los ventrículos. Cuando abren esas válvulas, empieza a salir la sangre y el ventrículo sigue contrayendo, así que esta fase se llama eyección. Es una contracción, pero no es isovolumétrica, porque acá sí el volumen cambia. La sangre empieza a salir del ventrículo y irse al cuerpo. Cuando termina de pasar la sangre que tiene que pasar, las válvulas se cierran. Ese es el ruido número 2. El cierre de las válvulas sigmoideas. Las sigmoideas se cierran y el ventrículo empieza a relajarse. Se relaja. Pero fíjate, las aurículas ventriculares están cerradas. Así que no está entrando sangre. Y como no está entrando sangre, el volumen dentro del ventrículo no cambia. Por eso le decimos relajación isovolumétrica, porque no cambia el volumen. Se relaja hasta el momento que se abren las válvulas auriculoventriculares y empieza a pasar sangre, y ese es el llenado pasivo.
y ahí vuelve todo el ciclo. Algo interesante que quiero que vean de acá es que después que el ventrículo se contrae y expulsa la sangre, queda un poquito. ¿Vieron eso? Que queda un poquito dentro del ventrículo. O sea, no es que el ventrículo se seca, no es que envía toda la sangre que tiene. Siempre queda un poquito después de todas las contracciones. Ya vamos a ver cómo se llama ese líquido que queda dentro del ventrículo. Pero bueno, eso sería. No sé si lo entendiste mejor, Sara. Te puedo explicar otra vez, no hay problema. Sí, entendí, ahora sí. Bien, de una. Cualquier duda que tengan me avisan nomás, ¿viste? No, no hay problema con eso. Buenísimo. ¿Se entendieron esto? Podemos pasar a la fase de los gráficos. Bueno, en esta fase voy a pedir que tengan un poquito de paciencia conmigo, porque es un tanto complicado. Bueno, lo que tenemos acá básicamente son las curvas de presiones. Y vos le mirás y decís, ya fue, no estoy para medicina, ¿qué estoy haciendo acá? Tranquilo, tranquilo. Lo que tenemos que hacer es analizar al gráfico y a las curvas de presión una por vez, ¿sí? Primero analizamos esta, después la otra, después la de amarillo, la de azul, o sea, la que usted quiera, pero en una por vez. No la analizamos todo de una vez así, una partecita por vez. Así logran entenderlo completamente. Pero bueno, yo lo que les decía antes, fíjense acá, cuando el ventrículo se contrae en la contracción isovolumétrica, les puse hasta abrir la válvula. Esa válvula es justamente la válvula sigmoidea. ¿Y por qué se contrae hasta abrir la válvula? ¿Por qué no se abre la válvula directamente? Porque la válvula tiene una presión. Las arterias tienen una presión. Y el ventrículo tiene que vencer esa presión para abrir la puerta, para abrir la válvula. Así que quiero que ustedes sepan que cada parte del cuerpo del sistema cardiovascular tiene una presión, que es justamente la presión que medimos, la presión arterial que medimos es la presión que está en el cuerpo, en cada parte del cuerpo, en las arterias, en el corazón. En la aurícula hay una presión, en el ventrículo hay otra presión, en las arterias hay otra. Hay presiones que son mayores y presiones que son menores. Cuando el ventrículo está relajado, la presión de la aorta y de la arteria pulmonar es mayor que la del ventrículo. Y es por eso que la válvula queda cerrada. A partir del momento que el ventrículo empieza a contraerse, la presión dentro del ventrículo sube, aumenta la presión y cuando aumenta la presión, sube tanto que queda mayor que la de la aorta. Y cuando la presión del ventrículo es mayor que la presión de la aorta, logra abrir la puerta y abrir la válvula. ¿Sí? Imagínate, qué sé yo, que vos tenés una persona muy fuerte detrás de la puerta y tenés otra persona que no está tan fuerte, qué sé yo, que es sedentaria, que está media flaquita, para intentar abrir la puerta. Va a tener mucha dificultad. ¿Por qué? Porque la presión del otro lado es mayor. A partir del momento que esa persona tenga más presión, qué sé yo, le llamó a un amigo o se fue al gimnasio y ya tiene más músculo, a partir del momento que tenga más presión, va a lograr abrir la puerta, justamente porque ahora ya tenemos más presión de un lado que del otro, ¿sí? Así que acá pasa lo mismo. El ventrículo lo que está haciendo, cuando está en la etapa de diástole, cuando está relajado, o sea, no tiene casi nada de presión adentro. Y es por eso que la válvula está cerrada, porque la presión de la aorta es mucho mayor que la presión del ventrículo. Entonces la válvula está cerrada, la puertita está cerrada. A partir del momento que el ventrículo empieza a ir al gimnasio y se hace los ejercicios, se aumenta la presión, se contrae todo, aumenta tanto la presión que logra vencer la presión de la aorta. Y cuando vence la presión de la aorta, abre la válvula, logra abrir la puerta y la sangre pasa. Pero llega un momento que el ventrículo envía toda la sangre que tenía que enviar y empieza a relajarse. Y en ese momento, la presión en la aorta vuelve a ser mayor que en el ventrículo. Y como la presión en la aorta es mayor, la válvula se cierra. ¿Por qué se cerró? ¿Por qué no siguió abierta? Porque la presión en la aorta se tornó mayor que la presión del ventrículo.
y en ese momento se cierra. ¿Y cuándo se va a abrir? Cuando el ventrículo vuelva a contraerse y aumente la presión otra vez y logre superar la presión de la aorta. Así que la aorta tiene una presión, el ventrículo tiene otra. Cuando la válvula se abre, cuando la presión del ventrículo es mayor. Cuando la válvula se cierra, cuando la presión de la aorta es mayor. Y eso, o sea, es lo mismo para la arteria pulmonar, es el mismo ejemplo. La única diferencia es que el ventrículo derecho le hace con la pulmonar, pero el mecanismo es el mismo. Y lo mismo pasa con la aurícula, ¿no? O sea, ¿por qué estas válvulas de acá se abren? Porque en ese momento el ventrículo se relajó, ¿sí? Y cuando se relaja, disminuye tanto la presión que incluso la aurícula, que no tiene tanta presión, logra abrir la válvula y enviarle sangre. O sea, la sangre siempre va a pasar por diferencias de presiones. Eso es lo que quiero que tengan en claro. ¿Me entendieron esto? Sí, Así que siempre pasa del más fuerte para el más débil, digamos. O sea, el más fuerte siempre le vence. El lugar donde tiene mayor presión siempre le vence al lugar que tiene menor presión. Así que si la aorta tiene una presión muy grande y el ventrículo no tiene tanta presión, ¿quién va a vencer? La aorta. ¿Y cómo está la válvula? Cerrada. A partir del momento que el ventrículo se contraiga y aumente su presión, supera la presión de la aorta, se torna más fuerte que la aorta y logra abrir la válvula. Después el ventrículo se relaja y cuando se relaja, ya fue, ya no tiene tanta presión. Disminuye tanto su presión que ¿quién le gana? La aurícula. Entonces la aurícula le gana en diferencia de presiones y abre la válvula auriculoventricular. Y así, la sangre siempre pasa por diferencias de presiones. Es por eso que, imagínate vos, si no fuera así, si no fuera por diferencias de presiones, eh, qué sé yo, la sangre podría volver por la aorta, por ejemplo. Imagínate vos la sangre volviendo por la aorta y volviendo para dentro del ventrículo. ¿Por qué no hace eso? Porque la sangre no vuelve, porque la presión es mayor en el ventrículo, ¿sí? Por eso que la sangre sale de acá y se va a la aorta. Porque si fuera al revés, la sangre volvería. ¿Entendieron esto? ¿Todo tranqui? Yo les explico otra vez, no hay problema. Bien, seguimos entonces. Ahora vamos con los gráficos. Bueno, quiero que fíjense, el primero que vamos a analizar en este gráfico es el de presión ventricular. Estamos hablando de ventrículo, así que el primero que vamos a analizar es el gráfico de presión ventricular. De la presión que está dentro de ¿qué? ¿Lo entendí? O sea, presión ventricular es la presión que está dentro de ¿qué? Ventrip. Claro, ¿sí? Entonces vamos a ver primero la presión que está dentro del ventrículo. Empezamos acá, ¿sí? Es la línea roja, por las dudas, es la roja. Empezamos acá. Cierre de la válvula auriculoventricular. La válvula auriculoventricular, fíjense, era la válvula que comunicaba que, Átrio direito com o ventrículo direito. claro, comunicaba aurícula y ventrículo, atrio y ventrículo, independiente Ah, de de, lado, sim. de las dos, ¿viste? O sea, de los dos lados pasa lo mismo. La cuestión es que eh, esa aurícula, esa válvula es la que comunica aurícula y ventrículo. Bien, cuando se cierra la válvula, cuando se cierra esta válvula, que era en este momento de acá, en realidad acá, sí, sí, acá. Cuando se cierra esta válvula, que es la válvula auriculoventricular, el ventrículo empieza a hacer ¿qué? contraerse.
Claro, empieza a contraerse. Y cuando contrae, aumenta su... Presión. Bien, eso quiero que tengan en cuenta. Así que cuando se cierra la válvula auriculoventricular, el ventrículo empieza a contraerse y aumenta su presión. Así que en esta curva, lo que vamos a ver en presión ventricular es que después que ocurre el cierre de la válvula auriculoventricular, miren lo que pasa con la presión del ventrículo. Uh, Se aumenta. ¿Por qué está aumentando la presión del ventrículo? Porque el ventrículo está en proceso de contracción. Así que aumenta su presión. Y miren ustedes, al mismo tiempo quiero que analicemos la curva de volumen ventricular, que es la de azul. O sea, ahora vamos a analizar la de rojo y la de azul. Cuando se cierra la válvula auriculoventricular, por ejemplo, la válvula tricúspide, ejemplo, el ventrículo derecho empieza a contraerse y la presión aumenta. Pero acuérdense que había un momento que la válvula seguía cerrada y la contracción se llamaba contracción ¿qué? Isovolumétrica. Isovolumétrica. Significa que el volumen no cambia. Entonces, si vos lo ves en el otro gráfico, en este momento el ventrículo está en proceso de contracción, está aumentando la presión, pero el volumen, miren ustedes, ¿el volumen cambia? No. El volumen no cambia, justamente porque ese es el proceso de contracción isovolumétrica. La presión está aumentando, pero el volumen sigue igual. Llega un momento que la presión es tanta que logra superar la presión de la aorta y las válvulas se abren, las válvulas sigmoideas se abren. Miren ustedes. Se cierra la válvula auriculoventricular, el ventrículo empieza a contraerse y la presión sube. Sube, aumenta, aumenta, aumenta. El volumen sigue igual, porque es contracción isovolumétrica. Las válvulas no se abrieron. La presión aumenta, aumenta, aumenta hasta que llega un momento que logra ultrapasar la presión de la aorta y ocurre la abertura ¿de qué? De la válvula sigmoidea, de la válvula aórtica, ¿sí? Esta válvula se va a abrir cuando la presión sea muy grande en el ventrículo. Cuando ocurre esa abertura de la válvula aórtica, ¿qué le pasa al volumen del ventrículo? Fíjense, disminuye. ¿Por qué el volumen empieza a disminuir? Porque después que vos aumentar la presión, después de aumentar la presión y abrir la válvula, la sangre empieza a salir. Y cuando la sangre sale, el volumen disminuye. Así que, primero, se cierra la válvula auriculoventricular, el ventrículo empieza a contraerse. Aumenta la presión hasta que llega un momento que abre la válvula sigmoidea aórtica y en ese momento empieza a salir la sangre y el volumen cae, porque la sangre está saliendo del ventrículo. Ese es el momento de eyección. Esa es la contracción isovolumétrica y este es el momento de eyección. Y si ustedes lo comparan, la curva roja con la curva de presión aórtica, van a ver que, ¿qué es lo que pasó acá? La presión ventricular es mayor, casi igual, pero logra ser mayor que la presión aórtica. Y es por eso que el ventrículo logra abrir la válvula. ¿Por qué? Porque su presión está mayor que la presión de la aorta. ¿Sí? Vamos integrando poquito a poquito. Así que el ventrículo se contrae, contracción isovolumétrica. ¿Por qué isovolumétrica? Porque el volumen sigue igual. Después la válvula se abre. ¿Y por qué la válvula se abre? Porque la curva de presión ventricular, que es la roja, la presión del ventrículo logra ser mayor que la presión aórtica, la supera y es por eso que se abre la válvula. Empieza a salir la sangre, que es el momento de eyección, y como sale la sangre, el volumen cae. Hasta que llega un momento que después de estar eh, en la contracción, el músculo empieza a relajarse y la presión cae. Justamente porque si el ventrículo se está relajando, la presión va a caer, la presión va a estar menor. Eso hace con que
la válvula aórtica vuelve a cerrarse. ¿Por qué se cierra la válvula sigmoidea aórtica? Porque la presión aórtica vuelve a ser mayor que la presión del ventrículo. Miren ustedes, la curvita de presión aórtica es mayor que la curva roja de presión ventricular. En ese momento se cierra la válvula aórtica y el ventrículo empieza a relajarse. Pero todas las válvulas están cerradas. ¿Cómo se llama ese tipo de relajación, Sara? Y esa se llama pasivo. No, sí, pasivo. Eso es que me permita Eh, lo volumétrico. Isovolumétrica, o sea, este de acá, cuando las válvulas todavía están cerradas y el volumen no cambia. Esta sería la isovolumétrica. El llenado pasivo es cuando las válvulas se abren y empieza a llenarse. En este caso, las válvulas todavía no se abrieron, así que relajación isovolumétrica. Entonces, bueno, se cierra la válvula sigmoidea y el ventrículo empieza a relajarse. Y cuando se relaja, ¿qué le pasa a la presión del ventrículo? Baja. Pero esa relajación es isovolumétrica. Eso significa que el volumen no cambia. Y si ustedes lo ven en el gráfico, mientras que la presión está bajando, ¿qué le pasa al volumen? Sigue igual. ¿Sí? Así que esta sería la relajación isovolumétrica. Baja tanto la presión del ventrículo que la presión de la aurícula se torna mayor. Y ese es el momento que abre la válvula auriculoventricular y empieza a pasar sangre de la aurícula hacia el ventrículo. Así que si ahora lo comparamos con la curva de presión auricular, que es este puntillado de acá, cuando el ventrículo se relaja, baja la presión, el volumen sigue igual, hasta que llega un momento que la curva de presión auricular es mayor que la curva de presión ventricular. Y es en ese momento que se abre la válvula auriculoventricular. Y la aurícula empieza a pasar sangre al ventrículo. ¿Por qué? Porque la presión en la aurícula está mayor que la presión del ventrículo. Cuando eso ocurre, empieza a llenarse el ventrículo y ¿qué es lo que tenemos? Aumento de volumen, porque la sangre está entrando al ventrículo. Aumento de volumen. Y acá abajo tienen las fases, sístole y diástole. Justamente sístole era cuando el ventrículo se contrae, aumenta la presión, eyecta la sangre y es por eso que el volumen baja. Diástole es cuando el ventrículo se relaja, por eso la presión del ventrículo baja y cuando se abre la válvula auriculoventricular entra sangre y el volumen aumenta. Esa sería la diástole. Acá lo pueden comparar con el electrocardiograma y con el fonocardiograma. Con el electrocardiograma lo vamos a ver después en la clase de ECG. Lo que sí, el fonocardiograma serían los ruidos. Y fíjense dónde están los ruidos, o sea, dónde se escuchan los ruidos. Acá y acá. Esos son los principales. El ruido número 1 y el ruido número 2. Justamente, el ruido número 1, cierre de las auriculoventriculares. El ruido número 2, cierre de las sigmoideas. Y lo podemos ver ahí. Cuando se cierra las auriculoventriculares, ¿qué tengo yo? Ruido número 1. Pasa la sangre del ventrículo hacia la aorta, se cierra la válvula aórtica. ¿Qué tengo ahí? Ruido número 2. Así que esto sería básicamente, acá tienen la curva de presión, la curva de volumen, y ahí lo pueden siempre comparar en el ciclo para ver las fases. Así que eso, contracción isovolumétrica, contrae, aumenta la presión, pero el volumen sigue igual, porque las válvulas están cerradas. Después se abre la válvula, empieza a inyectar sangre y el volumen cae. ¿Por qué cae el volumen? Porque está saliendo sangre, está perdiendo sangre. Después se cierran otra vez las válvulas y el ventrículo empieza a relajarse, que es la relajación isovolumétrica. En este caso, las válvulas se cierran, el ventrículo se relaja, baja la presión, viendo ustedes, baja la presión y el volumen sigue igual. ¿Por qué? Porque las válvulas están cerradas.
Después se abre la aurícula ventricular, empieza a pasar sangre de la aurícula hacia el ventrículo y como está entrando sangre, ¿qué le pasa al volumen? Aumenta. ¿Sí? Eso sería el esencial que tienen que entender de este gráfico. Por supuesto que hay muchos datos más. Si ustedes quieren fijarse, pueden ver la presión específica de milímetros de mercurio. Eso es milímetros de mercurio. ¿Sí? Pueden ver la presión específica de cada uno, el volumen específico de cada uno. ¿Sí? Y qué sé yo, ese G lo vamos a ver después. Y acá pueden ver las fases. Justamente acá, miren, ahí está flujo de entrada rápido, que es el llenado pasivo. Y después que tenés sístole auricular, que es el momento que la aurícula se contrae, que es el llenado activo. O sea, esto lo pueden comparar con esto y así van entendiendo un poquito más del ciclo cardíaco. Yo sé que es bien complicado este gráfico, pero, o sea, ¿lograron entenderlo? Creo que sí. Está bien. Los otros, Creo que Miguel, sí. Livia, Creo que sí. Sí, sí. Sí. de una, de una. Bien. O sea, si quieren irse a lo más fino, se puede, pero lo que sí o sí tienen que entender es cómo funciona el gráfico en general. Perfecto. Bien. Ah, un dato más que quería añadir a esto son las curvas de presión auricular. Si ustedes ven, acá hay algo medio raro que no lo habíamos visto, que es ACV. ¿Sí? Esto no es accidente cerebrovascular, ¿no? ACV serían las curvas de presión auricular, justamente porque esta curvita de acá, esta línea, es la línea de presión en la aurícula. Y esto es importante y puede ser pregunta de examen. Así que, ¿qué significa cada una de las curvas de presión auricular? ¿Por qué? Yo les dije, entre la aurícula y el ventrículo, ¿cuál es el más importante? Ventrículo. Ventrículo. Siempre. El ventrículo siempre es más importante. Incluso, algo interesante es que si la aurícula deja de funcionar en algún tipo de enfermedad, si la aurícula deja de funcionar, la sangre que pasa de la aurícula hacia el ventrículo no le hace falta. ¿Sí? Porque solamente con la sangre que pasa en el llenado pasivo, ya está. Ya puede seguir bombeando la sangre y nada va a pasar a la persona. Así que una persona puede vivir con una aurícula que no funciona, que no se contrae, sí, porque con el llenado pasivo ya está. Ya le llena lo suficiente para distribuir sangre para todo el cuerpo. Así que la aurícula le ayuda al ventrículo, o sea, le llena un poquito, que es el llenado activo, pero la sangre es tan poca que si eso no llega a pasar, no le pasa nada. Bien. Así que sin aurícula podemos seguir, o sea, sin aurícula no, sin aurícula funcional podemos seguir tranquilos. Lo que no podemos seguir tranquilos es si nuestro ventrículo deja de funcionar. Ahí sí vamos a tener problemas. Bien, así que les dije, el ventrículo es mucho más importante, pero esto es algo un tanto fino, pero que siempre lo preguntan, que es las curvas de presión auricular. ¿Qué significa cada una de las curvas? Es eso más que nada, lo que tienen que saber de aurículas son estas curvas, nada más. Porque lo más importante, como les dije, es el entender el proceso en el ventrículo. Pero bueno, las curvas de presión auricular son tres. La curva A, la curva C y la curva B. ¿Y qué significa cada una de ellas? Bueno, la curva A significa contracción auricular. ¿Qué sería cuál de las fases, Samuel? La curva A, La contracción auricular, ¿cuál de las fases del ciclo cardíaco es? eh, el llenado activo. Justamente, el llenado activo es el momento que la aurícula se contrae y envía sangre, lo poquito de sangre al ventrículo. Así que este momento que la aurícula se contrae, si yo tengo contracción,
tengo aumento de qué, Janina? Em, ¿Hay cómo? Cuando tengo contracción, voy a aumentar qué. Aumento la... El volumen del ventrículo. Sí, el volumen se aumenta porque se está pasando sangre de la aurícula hacia el ventrículo, pero la aurícula O sea, la aumenta presión, digamos, eso, la aurícula ¿verdad? aumenta su presión. Todas las veces que se contrae un músculo, se aumenta la presión. Así que en este momento, cuando la aurícula se contrae, que es el llenado activo, hay un aumento de la presión auricular y eso se le ve como la curva A. Ven que la presión auricular está normal hasta que llega un momento que aumenta un poquito. Bueno, cuando se aumenta es justamente la sístole auricular. Es la contracción auricular que es en el llenado activo. Esa sería la curva A, contracción auricular. O sea, al final de la diástole, cuando la aurícula contrae para dárselo un poquito más de sangre al ventrículo, ¿sí? Bueno, ¿qué sería la curva B? Perdón, la curva C. La curva C sería la contracción ventricular. En este momento también tengo un aumento de la presión en la aurícula, ¿sí? ¿Y por qué se está aumentando? Porque acuérdense que después que las válvulas se cierran, el ventrículo empieza a contraerse y eso hace con que la aurícula como que siente esa presión, ¿sí? Y esa sería la curva C. La curva C es la contracción del ventrículo. O sea, en este caso la aurícula no se está contrayendo, sino que el ventrículo está contraído y como el ventrículo está al lado de la aurícula, le aumenta un poquito la presión a la aurícula, ¿viste? La aurícula es como que siente la contracción del ventrículo. Y esa es la curva C. Le aumenta la presión justamente porque el ventrículo está al lado haciendo la contracción. Y la curva B es el retorno venoso. ¿Por qué? Porque cuando entra sangre a la aurícula, acá, ahí está. Cuando entra sangre a la aurícula, también hay un aumento de presión. Porque imagínate vos, si está entrando sangre, entonces la aurícula también tiene un aumentito de presión. Y esas serían las tres curvas. Los repasamos. Curva A, contracción auricular, cuando la aurícula se contrae en el llenado activo. Curva C, cuando el ventrículo se contrae y le aumenta la presión de la aurícula por consecuencia, porque están unidos los dos. Curva B, cuando vuelve la sangre por las venas y se le aumenta un poquito la presión a la aurícula. Así que puede ser pregunta de choice, sépanlo. Diferencias entre las curvas de presión auricular, contracción ventricular, retorno venoso. Para que sea más fácil, V de vena, retorno venoso. Y A de aurícula, contracción auricular. Bien. Acá tenemos otro gráfico. Como si ya no fuera suficiente tenemos otro. Bueno, este gráfico sería el gráfico de presiones del ventrículo izquierdo. En realidad, la curva presión-volumen del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Bueno, si partimos del punto de vista del ventrículo izquierdo, vamos a tener una curva presión-volumen. ¿Qué sería esa curva presión-volumen? Bueno, es la comparación entre la presión del ventrículo izquierdo y el volumen del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Es cuando comparamos la presión y el volumen. Bien, vamos a partir del momento de sístole. Partimos del momento del sístole. En este momento de sístole, ¿qué es lo que pasa? Se abre la válvula aórtica. Acuérdense, el ventrículo se contrae, contracción isovolumétrica porque el volumen no cambia, y esta válvula se abre, la puertita se abre. Así que el ventrículo se contrae y cuando se contrae la presión en milímetros de mercurio
La presión, ¿qué es lo que le está pasando a la presión? Aumenta. Aumenta. Si se contrae, la presión aumenta. Eso es un hecho. Entonces el ventrículo se contrae y ¿qué le pasa a la presión? Aumenta. Vieron que estaba en menos de 20 y se aumenta a 80 milímetros de mercurio. La presión aumenta, pero ¿qué le pasa al volumen? Disminuye. No, porque fíjate que el volumen es la línea de abajo. O sea, el volumen lo tomamos de acá para acá. En esta de acá, en esta línea roja, ¿qué le pasa al volumen? Se queda igual. Está igual, ¿sí? Porque, o sea, el volumen acá está en 120. Y no cambia, ¿viste? La presión, que es este gráfico de acá, o sea, esta parte del gráfico, esta línea, la presión aumenta, pero el volumen sigue igual. El volumen sigue 120. Sigue igual el volumen. Está en el mismo puntito. ¿Por qué la presión aumenta y el volumen sigue igual? Porque acuérdense, contracción isovolumétrica. La presión está aumentando porque el ventrículo se está contrayendo, pero el volumen sigue igual porque las válvulas están cerradas. O sea, no entra sangre y tampoco sale. El volumen sigue igual. Esa sería la contracción isovolumétrica. Así que, en este caso, aumentamos la presión porque el ventrículo está en etapa de contracción, pero el volumen sigue el mismo. Hasta que llega un momento que se abre la válvula aórtica, que era esta válvula de acá. Cuando la presión es tanta que logramos abrir la válvula aórtica, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué le pasa al volumen? Miren ustedes. Disminuye. Claro, o sea, sí, si lo vemos de acá, el volumen disminuye. ¿Por qué está disminuyendo el volumen? Porque si el ventrículo está en proceso de eyección, si está saliendo sangre del ventrículo, el volumen va a disminuir porque está saliendo sangre. ¿Sí? Así que, en este caso, vamos otra vez. El ventrículo se contrae. Como las válvulas están cerradas, el volumen sigue igual, pero la presión aumenta justamente porque está en contracción. Así que aumenta la presión, pero el volumen sigue igual. Cuando se abre la válvula aórtica, la presión sigue aumentando porque el ventrículo sigue en proceso de contracción, pero miren que viene de este lado para el otro. ¿Por qué está viniendo de este lado para el otro? Porque el volumen está disminuyendo. ¿Y por qué disminuye el volumen? Simple, porque si abrimos la válvula aórtica, la sangre va a salir. Así que vamos a tener un aumento de presión porque el ventrículo está en proceso de contracción, pero el volumen va a estar disminuido porque está saliendo sangre del ventrículo. Hasta que llega un momento que se cierra la válvula aórtica. ¿Por qué se cierra la válvula aórtica? Porque la presión vuelve a disminuir, presión vuelve a disminuir, y en ese momento se cierra la válvula y el ventrículo empieza a relajarse, que es la relajación isovolumétrica. Se cerraron las válvulas y el ventrículo está relajado. Y como está relajado, ¿qué es lo que va a disminuir? La presión. Eso. Si estoy relajado, disminuye la presión. Así que la presión cae. Pero el volumen sigue igual, o sea, sigue 50. ¿Por qué el volumen sigue igual? Porque esa es la relajación isovolumétrica. El ventrículo está relajado, pero el volumen no cambia porque las válvulas están cerradas. O sea, lo que vimos acá es lo mismo de esto y lo mismo de esto. La única diferencia es que la forma de graficarlo es diferente. ¿Sí? Así que en este caso, el volumen sigue igual, pero el ventrículo se relaja, entonces la presión cae.
Esa sería la relajación isovolumétrica, que incluso lo ponen acá, miren ustedes, con la línea verde, relajación isovolumétrica. Así que otra vez si lo vemos con las líneas, la roja, contracción isovolumétrica porque se aumenta la presión, el volumen sigue igual, abrimos la válvula, eyección ventricular, aumentamos bastante la presión y vamos disminuyendo el volumen porque la sangre está saliendo, se cierra la válvula, relajamos, que es la relajación isovolumétrica, disminuye la presión porque está relajado y el volumen sigue igual porque no entra sangre y ni sale. Después de eso se abre la aurícula, se abre la válvula mitral y pasa sangre de la aurícula hacia el ventrículo. Se abre la válvula mitral y pasa sangre de la aurícula hacia el ventrículo. Así que tenemos el llenado. En el llenado, ¿qué es lo que pasa con el volumen? Aumenta. Aumenta, justamente porque se está llenando. Aumenta el volumen. Entonces, aumenta el volumen, por eso de 50 pasa a 120. Pero la presión, ¿cómo está? Igual. La presión sigue igual. ¿Por qué la presión sigue igual? Porque el ventrículo no está en proceso de contracción. Cuando empieza a contraerse otra vez, se aumenta la presión y listo. Ya vamos a tener otra partecita del gráfico. O sea, es lo mismo, pero graficado de formas distintas para hacernos con que nos confundamos, para complicar la vida, nada más. Así que esta sería la curva presión-volumen del ventrículo izquierdo. Presión, volumen. Y una cosa que es muy importante, siempre lo preguntan, los volúmenes dentro del ventrículo. ¿Se acuerdan que yo les decía que en el ventrículo vamos a tener en el llenado activo un aumento del volumen? Bueno, en los dos llenados tenemos un aumento del volumen, después sale la sangre y el volumen baja y queda un poquito dentro. Y les decía que eso tiene un nombre, ese volumen tiene un nombre. Es lo que vamos a ver ahora. Miren ustedes. ¿Cuáles son los volúmenes del ventrículo? Son tres: telediastólico, sistólico y telesistólico. Tele, téngalo en cuenta. Tele significa después de. Tele después de. Así que telediástole sería después de qué. De la diástole. Telesístole después de la sístole. Tele domingo después del domingo. Tele feriado después del feriado. O sea, téngalo a tele como después de. Volumen telediastólico sería el volumen después de la diástole. Así que, miren ustedes. Acá tengo la diástole. Se está llenando, se llena hasta que llega un momento que se llenó por completo. El volumen que tengo adentro del ventrículo es el volumen telediastólico después de la diástole, que es el volumen de 120 mililitros. Después el ventrículo se contrae. Cuando el ventrículo se contrae, sale sangre por las arterias. ¿Y qué le pasa con el volumen, Miguel? Eh, Se reduce. Claro, se reduce, disminuye. El volumen que sale del ventrículo es el volumen sistólico. Lo que salió por las arterias es el volumen sistólico. Y lo que queda dentro del ventrículo, el resto, es el volumen después de la sístole, o sea, telesistólico. Así que, miren ustedes. Volumen telediastólico, después que lleno, después de la diástole, que lleno el ventrículo, queda con 120 mililitros. Ahí. Cuando yo contraigo, hago la sístole, ¿cuánto sale del corazón? 70 mililitros. Esa es la cantidad que sale. Después que terminó de salir toda la sangre, o sea, después de la sístole, queda un poquito de volumen todavía. Se quedó un poquito. ¿Cómo se llama ese volumen? Telesistólico, después de la sístole. Y ese sería el volumen de 50 mililitros. Si ustedes hacen la cuenta,
70 más 50, ¿cuánto da? 120. 120. 120. Qué bueno que no lo dijimos exactas, ¿no? Gracias a Dios. 120 mililitros, ¿sí? Así que, justamente, cuando se llena, 120. Sale 70, que es el volumen que sale en la sístole, ¡pam! Sale y va hacia el cuerpo. Y lo que queda, o sea, 120 menos lo que salió, 70, 50. Después se vuelve a llenar y vuelve a 120, y así. Estos volúmenes son muy preguntados. ¿Cuánto es el volumen telediastólico? ¿Cuánto es el volumen sistólico? Telesistólico. Tienen que saberlo separarlo muy bien. ¿Alguna pregunta de esto? Estos son todos volúmenes del ventrículo izquierdo, o sea, no es lo mismo para el resto, ¿verdad? Para el ventrículo derecho Sí, y sí, le tomamos más que nada en cuenta el ventrículo izquierdo. Sí. ok. Eh, pregunta. Livia. Livia, preguntita para vos. ¿Cómo se llama este volumen de acá? Telesistólico, El sistólico. ¿De cuánto es? 50. Justamente. El sistólico es lo que queda después de la sístole, lo que sobra, 50 mililitros. Buenísimo. Seguimos entonces. Áreas de auscultación o ausculta cardíaca. Esto es memoria más que nada. O sea, tienen que saber la memoria, no hay forma de integrarlo, digamos. Las cuatro principales sería la área aórtica, pulmonar, tricúspide y mitral. Justamente una para cada que. Válvula. Vamos. Bien, una área de auscultación para cada válvula. Justamente porque las válvulas se cerraban y ese era el momento del ruido, el cierre de las válvulas. Así que tengo una área en el cuerpo para cada válvula cardíaca, para escucharle a cada válvula cardíaca. Para escuchar la válvula aórtica, la válvula sigmoidea aórtica, eh, sería esta de acá, que es el espacio, segundo espacio intercostal. Acuérdense, anatomía, espacio intercostal, espacio entre las costillas. Segundo, este es el primero, este es el segundo espacio intercostal y está paraesternal. ¿Qué significa eso? Está al lado del esternón. ¿Sí? Bien. Segundo espacio intercostal derecho, por supuesto, del lado derecho. Para escuchar la válvula pulmonar, que es la que estaba entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, escucho en el mismo espacio, pero del otro lado. El segundo espacio intercostal, este es el primer espacio intercostal, este es el segundo del lado izquierdo. Línea para extender porque está al lado del esternón. Para escuchar, auscultar en realidad, para auscultar y escuchar también. La válvula tricúspide en el ángulo sifoideo, que es cerca de la apófisis sifoides, ¿sí? O si quieren decirlo también, cerca del cuarto espacio intercostal. Ángulo sifoideo, cerca de la apófisis sifoidea. Y si quiero escuchar la válvula mitral, en el quinto espacio intercostal izquierdo. Tengo el primero, segundo espacio intercostal, tercero, cuarto, quinto. Y esta es la línea hemiclavicular. No es la paraesternal porque no es la paraesternal porque no está al lado del esternón, sino que está donde estaría la mitad de la clavícula. Por eso le decimos hemiclavicular, línea hemiclavicular. Bueno, esas serían las cuatro áreas de ausculta para poner el estetoscopio. Y también tenemos una más, una extra, que es la área del aórtico accesorio. Memoria, más que nada. Escríbanlo, repítanlo y ya van a acordarse. Y si les sirve, pueden correlacionarlo con el lugar
donde está cada cosa. Por ejemplo, la aorta está más para arriba, la pulmonar también, la mitral está entre aurícula y ventrículo izquierdo, así que va a estar más para el lado izquierdo, ¿sí? Tratar de integrarlo, digamos. Bien. Y acá les pongo el ruido 3 y el ruido 4 porque se acuerdan que teníamos dos ruidos normales en todas las personas. ¿Cuál era el primer ruido, Sara? El cierre de la tricúspide, Claro, el cierre de las válvulas auriculoventriculares, de la tricúspide y de la mitral. de Y la, el segundo ruido, ¿cuál era? el cierre también en el R2, qué sé yo, ay, por ahí. De las válvulas sigmoideas, o sea, Sí, entre muy bien, sí. ventrículo y las arterias. Bien, esos Sí. son los dos primeros ruidos, el que escuchamos, pac, 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 pac. Bueno, además de eso tengo el ruido número 3 y el número 4. El ruido número 3 entra de sangre al ventrículo durante la diástole y el volumen número 4 contracción auricular. Estos volúmenes no son normales, o sea, hay algunas excepciones, por ejemplo, en los niños, hasta los 14 años, si no me equivoco, por ahí podés escuchar el ruido 3, pero en un adulto ya es patológico. Igual esto no es cuestión de un dato más, ¿viste? Lo que tiene que saber sí o sí, que es pregunta, es el ruido número 1 y el ruido número 2. Eso lo van a ver más cuando vean semiología interna, qué sé yo, cuando vean más las patologías. Bien, dos conceptos que quiero que tengan claros, el concepto de precarga y el concepto de poscarga. ¿Qué sería la precarga? La precarga es el volumen al cual el ventrículo tiene que adaptarse. Se les juro que lo preguntaron en el final del año pasado. Muy preguntado, precarga y poscarga. Definición. ¿Qué es precarga? ¿Qué es poscarga? Precarga sería volumen al cual el ventrículo tiene que adaptarse. O sea, el ventrículo tiene que adaptarse al volumen que entra, que es justamente ahí donde se distiende, que era la propiedad que tenía de distensibilidad. Cuando se adapta a ese volumen que está entrando, eso le decimos precarga, al volumen que está entrando al ventrículo y al cual el ventrículo tiene que adaptarse. Ese volumen es el volumen telediastólico, el volumen después de la diástole, o sea, después que se llena el ventrículo, ese volumen es la precarga, es el volumen al cual el ventrículo tiene que adaptarse, cambiar de forma, distenderse para recibir esa sangre. El volumen que distiende el ventrículo al final de la diástole. O sea, lo mismo, el volumen telediastólico. Así que el retorno de sangre que tenemos nosotros sería el volumen que está entrando, que es la precarga, ¿sí? Y eh, tiene un valor. ¿Cuánto era el volumen telediastólico, Miguel? Serían 50 mililitros, ¿eh? 120 miligramos. 120. Acuérdate que TL, ¿qué significa TL? Claro, después de la Claro, diástole. telediástole después de la diástole. Después que se llena, ¿cuánto tenés? 120. Ah, 120 mililitros. ¿Sí? claro. Así que esa sería la precarga. Precarga es el volumen al cual el ventrículo tiene que adaptarse. ¿Qué es la poscarga? La poscarga es la presión que el ventrículo tiene que vencer para eyectar la sangre. ¿Se acuerdan que la aorta tenía una presión y era muy grande esa presión? Y el ventrículo tenía que vencer a esa presión para abrir la válvula, para abrir la puerta. ¿Sí? Esa presión es la poscarga. Es la presión que el ventrículo tiene que vencer para eyectar la sangre. No solamente la presión de la aorta, pero la presión de todos los vasos sanguíneos del cuerpo. O sea, el ventrículo tiene que vencer esa presión, ser más fuerte para enviar la sangre para todos esos vasos sanguíneos. Así que esa sería la poscarga.
la presión que el ventrículo tiene que vencer para eyectar la sangre. O la presión en la aorta que la contracción ventricular debe superar para abrir la válvula y expulsar la sangre. O sea, lo mismo. Así que sepan bien diferenciar precarga, poscarga. Precarga, volumen que llega, volumen al que el ventrículo tiene que adaptarse. Poscarga, presión que el ventrículo tiene que vencer para enviar la sangre que llegó. Y ahora empezamos con gasto cardíaco. ¿Qué sería gasto cardíaco? Gasto cardíaco es un sinónimo, es lo mismo que decir volumen minuto, ¿sí? Gasto cardíaco y volumen minuto es lo mismo. ¿Y qué significa? Es un valor que lo tomamos por una fórmula. La fórmula es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Lo normal es que tenía yo de frecuencia cardíaca, ¿cuánto era? Entre 60 y 90 Claro. pulsaciones. Acuérdense siempre que eso, o sea, puede cambiar dependiendo de la persona, si es un atleta, si hace mucho ejercicio físico, si es sedentario. Pero el rango que tenemos normal, 70 latidos por minuto. Esa sería la frecuencia cardíaca. En un minuto, el corazón late 70 veces. Más de una vez por, o sea, 70 veces por minuto. Y el volumen sistólico, pregunta Sara, ¿qué era el volumen sistólico? El volumen do- da entrada de sangre, de la entrada de sangre en el ventrículo, ¿no? ¿Qué hay en el ventrículo? Entrada no, acuérdate que sístole es la contracción. Así que Claro. volumen sistólico es el volumen que... ¿Es el volumen que sale entonces? Después que dije Sí, que... sí, es el volumen que sale. Ah, bueno. Diástole, acuérdate siempre, diástole, relajás y Ah, recibís sí. sangre. Sístole, pa, haces la contracción y expulsás la sangre. Así que el volumen sistólico era el volumen de sangre que salía del corazón y se iba a los vasos sanguíneos, que era de 70 mililitros. Ahí, el que salía 70 mililitros, volumen sistólico. Incluso después, si lo quieren comparar los gráficos, pueden ver que exactamente de acá, eh, cuando pasa de 50, que eres el volumen telesistólico, a 120, justamente cuando se llena el ventrículo, o sea, lo pueden comparar los valores después con los valores de los volúmenes. Pero bueno, volumen sistólico era lo que salía del ventrículo. Así que, ¿qué sería el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es el volumen minuto. Sería lo que sale del corazón por minuto, por latidos por minuto. Así que gasto cardíaco, GC, gasto cardíaco, igual que volumen sistólico. ¿Cuánto sale de volumen del corazón? 70 mililitros. Por frecuencia cardíaca. ¿Cuál es la frecuencia del corazón? 70 latidos por minuto. Si yo hago 70 por 70, 4.900. 7 por 7, 49. Le pongo los dos ceros. 4.900 mililitros por minuto. Ese sería el gasto cardíaco. En un minuto, el corazón eyecta 4.900 mililitros. ¿Entendieron esto? Este concepto es muy importante. Si quieren, lo digo otra vez, no hay problema. ¿Le puedes repetir, por favor? Sí, sí. Bueno, gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es igual que volumen minuto. Es el volumen con el cual el corazón trabaja en un minuto. El volumen que está eyectando el corazón en un minuto. La fórmula es, y esto es muy preguntado, ¿cuál es la fórmula de gasto cardíaco? Volumen sistólico por frecuencia cardíaca. ¿Cuánto es el volumen sistólico? Es el volumen que sale, 70 mililitros, que era el que salía del corazón.
por frecuencia cardíaca. ¿Cuál es lo normal de frecuencia cardíaca? 70 latidos por minuto. Así que hacemos la cuenta, 70 por 70, 4.900. Y esto es el gasto cardíaco, 4.900 mililitros por minuto. Por supuesto que en este caso yo estoy tomando un ejemplo general, pero si la persona tiene una frecuencia cardíaca aumentada, ya no le va a dar 4.900. O lo más probable es que disminuya la cantidad de volumen y aumente la frecuencia para dar 4.900. O sea, esto es relativo. Depende de la persona, depende de la situación, pero generalmente el gasto que el corazón quiere mantener es de 4.900. 4.900 mililitros a cada minuto. ¿Se entendió un poquito mejor? Sí, sí, gracias. No, por favor. Eh, Disculpa, esto sí, preguntan, esto del gasto cardíaco, es pregunta de siempre. examen, digamos, esto del volumen. Y por Sí, sí. ejemplo, si nos dicen el volumen sistólico, eh, en un ejemplo, no sé, está aumentado, por ejemplo, es de 100 mililitros, y su frecuencia cardíaca no es de 70 latidos por minuto, es 80. O sea, nosotros tendríamos que multiplicar esos, digamos, o lo normal. Claro, si, no, si ellos lo ponen los valores, o sea, si te ponen una pregunta con el valor de volumen sistólico y el valor de frecuencia cardíaca, vos podés hacer la cuenta. Pero lo que quiero Ajá. que sepan acá y que entiendan es que el corazón siempre tiende a mantener este valor. O sea, el corazón tiende a mantener el mismo gasto cardíaco siempre, incluso cuando estás haciendo algún tipo de ejercicio. Así que lo que pasa es que cuando se te aumenta la frecuencia cardíaca, lo que hace es disminuir la cantidad de volumen que sale para compensarlo, ¿viste? Para seguir con el mismo gasto cardíaco de siempre. Ah, bien, gracias. No, por favor. Y otro término que quiero que sepan, que lo vamos a ver en la clase que viene con eh, más tranquilos, es lo de presión arterial. Presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica. Esto para que tenganlo en cuenta nomás. Así que este gasto cardíaco de 4.900, si lo hago por la resistencia periférica, tengo la presión arterial. Esa sería la fórmula de la PA, de la presión arterial, que es lo que medimos en la persona. Cuando le tomamos la presión arterial, le estamos midiendo el gasto cardíaco del corazón a cada minuto y la resistencia de los vasos sanguíneos. Y ahí un repasito. Volumen telediastólico después de la diástole, después que se llena, 120 mililitros. Sale 70, que es el volumen sistólico, lo que sale en la sístole. Y después de la sístole, lo que queda adentro es 50 mililitros. Ley de Frank-Starling. ¿Qué sería la ley de Frank-Starling? Frank-Starling eran dos fisiólogos que básicamente descubrieron una ley sobre el corazón, que es que cuanto más se distiende el músculo cardíaco durante el llenado, mayor es la fuerza de contracción y mayor es la cantidad de sangre que bombea hacia la aorta. ¿Qué significa eso en términos comunes? O sea, ¿qué significa la ley de Frank-Starling? Lo que están diciendo ellos es que cuanto más el músculo se distiende, mayor es su fuerza y más sangre va a bombear. Piense que si el ventrículo, si el músculo cardíaco se distende un poquito, la fuerza de contracción es poca y la sangre que va a bombear es poca. Si el músculo cardíaco se distiende mucho, la fuerza de contracción es mayor y la sangre que va a bombear es mayor. O sea, es equivalente. Algunos dicen a esa ley, la ley que el corazón no da lo que no recibe. ¿Sí? No da lo que no recibe. ¿Por qué? Porque cuanto más se distiende, cuando entra la sangre al ventrículo, cuando más se distiende, mayor es su fuerza y mayor es la sangre que va a bombear. Pero si le damos poco sangre
y se distiende solamente un poquito, su fuerza va a ser poca y la sangre que va a bombear también es poca. Así que el corazón no da lo que no recibe. Cuanto más se distiende el músculo cardíaco, cuando está recibiendo sangre, mayor va a ser su fuerza porque la presión está aumentada y mayor es la cantidad de sangre que va a bombear. ¿Entendieron esta ley? Sí, profe. De una. Y bueno, acá hacemos un tipo de esquema. ¿Cómo funciona esa ley en términos prácticos? Si yo tengo un aumento del retorno venoso, ¿qué era el retorno venoso, Janina? Cuando, pues, ay, no me acuerdo, pero creo que era cuando la sangre salía, o sea, ¿verdad? O volvía a ingresar, algo así. Volví a ingresar. O sea, imagínate que retorno venoso es la sangre que está volviendo por las venas, ¿sí? Así que, qué sé yo, la sangre fue hasta mi pie y vuelve del pie hacia el corazón. Esa sangre que está volviendo es el retorno venoso. La sangre fue hasta mi cerebro, hasta mi cabeza, irrigó mi cerebro y volvió con el drenaje. La sangre que vuelve es el retorno venoso, ¿sí? Cuando yo tengo un aumento del retorno venoso, o sea, cuando vuelve más sangre, voy a tener un aumento del volumen que entra al ventrículo, un aumento del volumen telediastólico. ¿Qué era el volumen telediastólico, Olivia? Cuando entraba sangre en los ventrículos, Claro, era el volumen después que terminaba la diástole, o sea, cuando el ventrículo se relaja y entra sangre en el ventrículo, ese es el volumen telediastólico. Bien, así que si yo tengo un aumento de la sangre que está volviendo, del retorno venoso, voy a tener un aumento del volumen telediastólico, de lo que está entrando en el ventrículo. Eso hace con que tenga un aumento de la precarga. ¿Qué era la precarga, Ari? Es el volumen al que el ventrículo se tiene que adaptar. Claro, imagínate, integramos todo. Vuelve bastante sangre y como está volviendo bastante sangre, aumenta el volumen telediastólico, que es el volumen que entra al ventrículo. Y como tiene que acomodarse a ese volumen, aumenta la precarga, que es el volumen al cual tiene que acomodarse. Cuando hace eso, va a eyectar más sangre. Entonces aumenta el volumen sistólico, que es la sangre que sale. Justamente lo que estaban diciendo Frank y Starling. O sea, estos capos lo que estaban diciendo es esto. Cuando aumenta la sangre que llega al ventrículo, cuando aumenta la precarga, aumenta el volumen sistólico, aumenta lo que el ventrículo va a eyectar. Es lo que dicen, mira, cuanto más se distiende el músculo, cuando llena, mayor es la fuerza y mayor es la cantidad de sangre que bombea. Por supuesto, si tengo un aumento del volumen sistólico, voy a tener un aumento del gasto cardíaco. ¿Por qué? O sea, ¿qué era el gasto cardíaco, Samuel? El volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Claro, y si yo tengo un aumento del volumen sistólico, ¿qué voy a aumentar? El gasto cardíaco. Claro. Y si yo aumento el gasto cardíaco, miren ustedes, ¿cuánto valía la presión arterial ahí? No me acuerdo. La fórmula de presión arterial, 120, claro, o sea, depende de la 120 persona, pero mililitros. la Gasto fórmula, cardíaco por resistencia periférica. eso, gasto cardíaco por resistencia periférica. O sea, el valor después lo vamos a ver, pero la fórmula es esta. Y si, miren, si la presión, si la PA, si la presión arterial es igual gasto cardíaco por resistencia y tengo un aumento del gasto cardíaco, voy a tener un aumento de quién. De la presión arterial. Claro. Así que aumente el retorno venoso, se me aumenta el volumen telediastólico, que es el volumen que llega al ventrículo, y entonces aumenta la precarga, porque el ventrículo tiene que acomodarse a más volumen que le está llegando.
Cuando hace eso, aumenta el volumen que sale del ventrículo, que eyecta, que sería el volumen sistólico. Si aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco, porque el gasto cardíaco era volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Y si aumenta el gasto cardíaco, me aumenta la presión arterial, porque la presión arterial era gasto cardíaco por resistencia periférica. Así que al final, cuando me vuelve más sangre al corazón, ¿qué es lo que me aumenta? Al final de todo. Qual a pergunta, para volver? Lo que pregunté es, cuando yo tengo un aumento de la sangre que está volviendo al corazón, un aumento del retorno venoso, al final, ¿qué voy a tener yo? Um aumento da pressão. Claro, un aumento de la presión arterial. Vuelve más sangre al corazón y aumenta la presión arterial. Bien, ahora de la nada les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué hay que levantar las piernas cuando a alguien se le baja la presión arterial? No sé A si ya... gravidade vai envolver mais sangue venoso e aí Es, aumentar a pressão arterial por consequência. claro. O sea, no sé si ya estuvieron en alguna situación que alguna persona tenía hipotensión y se le bajó mucho la presión y se desmayó o algo parecido. Y la gente lo que dice es levantarle las piernas, ponerle un poquito de sal y, levantarle las piernas. ¿Por qué pasa eso? Justamente por lo que dijo Samuel. Miren ustedes, si yo levanto las piernas de la persona, las venas del miembro inferior, la sangre va a volver. Por la gravedad, vuelve más sangre. Si vuelve más sangre, tengo un aumento del retorno venoso. Vuelve más sangre por la cava inferior, por las afenas, las ilíacas. Vuelve más sangre por gravedad. Entonces tengo un aumento del retorno venoso. Eso hace con que llegue más sangre al corazón. Me aumenta el volumen telediastólico. Y me aumenta la precarga, porque el corazón tiene que acomodarse a más sangre que le está llegando. Eso hace con que cuando contraiga, envíe más sangre. Entonces aumenta el volumen sistólico. Si aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco, porque el gasto cardíaco es el volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Y si aumento el gasto cardíaco, ¿le aumento qué? Pressão arterial. La presión arterial. Así que, entendiendo fisiología, van a entender por qué se le levanta la pierna a alguien que está con hipotensión. O sea, nada que ver, de la nada le levanta la pierna, bueno, es por eso. Haciendo con que vuelva más sangre, se me aumenta el gasto cardíaco y se me aumenta la presión arterial. Y ahí la persona puede volver a tener la conciencia, ¿viste? La presión aumenta. Bueno, para eso básicamente servía la ley de Frankenstein, para entender que el ventrículo se acomoda, el músculo se acomoda conforme la cantidad de sangre que llega. Buenísimo. ¿Y cómo se regula ese gasto cardíaco? Tenemos dos tipos de regulación, intrínseca, extrínseca. La intrínseca ya la vimos, que es la ley de Frankenstein. Justamente, cuando entra sangre al ventrículo, el ventrículo recibe esa sangre, se distiende y la fuerza de contracción es mayor. ¿Por qué? Porque cuando se distiende, abren canales de ¿qué? De cálcio. De calcio, ¿sí? Y entra calcio. Y cuando entra calcio, ocurre todo el proceso de contracción, porque el calcio se une a la troponina C, desplaza el complejo troponina-tropomiosina, se une la actina y miosina, o sea, todo lo que vimos en contracción. Así que, lee Frankie Starling. ¿Por qué cuando el corazón se distiende tiene una fuerza de contracción mayor? Porque cuando se distiende, cuando entra sangre y se distiende, cuando se distiende, abren los canales de calcio. Entra calcio y la fuerza de contracción es mayor. Por eso dice que cuando se baja la presión hay que comer sal, o sea, un poquito de sal. Eso no. No, el mecanismo del sodio, de ponerle sal
por debajo de la lengua o de darse el sal a la persona, es porque acuérdense que la sal es cloruro de sodio, ¿sí? Tiene Ah, sodio. Y el sodio tenía una propiedad. ¿Cuál era la propiedad del sodio? Era osmóticamente que Activa, atrae el agua. eso. El sodio atrae el agua. Es osmóticamente activo. Era por eso que la bomba sodio-potasio siempre trataba de sacar sodio de la célula. Porque si se acumula sodio adentro, entra el agua y la célula explota. Así que, ¿por qué le damos sal? Porque tiene sodio y el sodio atrae el agua. Entonces, cuando se absorbe la sal hacia la sangre, cuando hay un aumento de sal en la sangre, el sodio es osmóticamente activo, atrae el agua y entra más agua en el vaso sanguíneo y eso hace con que aumente el retorno venoso y vuelve a pasar todo lo que pasó antes. O sea, le ah, aumentamos al final le aumentamos la presión. ah, bueno, qué Está lindo. buenísima la pregunta. Bueno, regulación extrínseca. La intrínseca es por la ley de Frank-Starling y la extrínseca es por la inervación simpática y parasimpática. Acuérdense que el corazón no necesita nervios para funcionar porque tiene su propio sistema de conducción. ¿Cómo se llamaba esa propiedad, Livia? ¿Cómo? La propiedad que el corazón tiene de autodespolarizarse sin necesitar de ningún nervio, de nada externo. Ay, no sé. Automatismo. Cronotropismo. Automatismo. Automatismo o cronotropismo. Ah, sí. Es la propiedad de autodespolarizarse. Así que el corazón no necesita nervios, pero sí es inervado por vago y es inervado por los nervios cervicales. ¿Y por qué es inervado si no necesita nervios? O sea, él propio ya produce su propio potencial de acción. Bueno, es inervado porque esos nervios lo que hacen es bajar y aumentar la frecuencia. Justamente, inervación simpática. Miguel, ¿cuándo tenía activado el simpático? Eh, ¿En qué momento me activa el simpático? En momento de estrés, En momento de estrés. Ese es simpático, ese es estrés. Si me aumenta el estrés y se me activa el simpático, ¿qué es lo que va a pasar en el corazón? aumenta la frecuencia cardíaca. Eso, aumenta la frecuencia. ¿Y cómo logramos aumentar la frecuencia? Regulando el gasto cardíaco por medio de la inervación simpática. Y en el caso de que estés descansando, se activa el parasimpático, que sería el nervio vago, el neumogástrico, que lo que hace básicamente es disminuir la frecuencia. Entonces, inervan al nódulo sinusal del corazón para bajarle y aumentarle la frecuencia. Nunca para producir la contracción, porque quien produce la despolarización es el sistema de conducción. Bien, así que esas serían las dos formas de regular el gasto cardíaco. Para terminar, les quería hablar del efecto de los iones sobre la función cardíaca. Los iones que tenemos en la sangre tienen una función muy especial la, en el gasto cardíaco y en la contracción cardíaca. Dos iones que tienen que tener en cuenta, calcio y potasio. Si yo tengo una hipocalcemia, ¿qué era la hipocalcemia, Ari? poco calcio ¿Dónde? en la sangre. Claro. Emia, todo que termine en emia, sangre. Bacteriemia, bacterias en la sangre. Hipocalcemia, poco calcio en la sangre. Cuando yo tengo hipocalcemia, tengo una pequeña cantidad de calcio en la sangre, lo que voy a tener es debilidad cardíaca y arritmias. ¿Por qué voy a tener debilidad cardíaca? Porque ¿cuál es el ion que necesite el corazón, el músculo cardíaco para contraerse?
Calcio. Claro. Entonces, si yo tengo poco calcio, por supuesto, voy a tener una debilidad cardíaca. Y eso me va a producir arritmias, que serían, o sea, el ciclo cardíaco va a estar alterado y la frecuencia va a estar alterada, justamente porque el músculo está débil, porque le falta calcio. Así que la cantidad de calcio siempre tiene que estar ahí, una cantidad específica en la sangre. Y de eso se encarga todo el sistema de la glándula paratiroides, ¿sí? Y de la hormona calcitonina. Ese sistema se encarga de dejar con que el calcio esté a todo momento con la misma cantidad, que no baje y no aumente tanto. Así que es peligroso una hipocalcemia porque una persona podría morirse de hipocalcemia por la debilidad cardíaca. El potasio también hay que tenerlo en cuenta, porque si hay una hipercalemia, ¿qué sería hipercalemia, Miguel? El, el aumento del potasio en sangre. Claro, ese K de acá es K de potasio, o sea, el símbolo de potasio era K. Así que hipercalemia o hiperpotasemia es el aumento de potasio en la sangre. Esto también es muy peligroso porque puede bloquear la conducción del impulso cardíaco. Porque acuérdense que yo cuando despolarizaba entraba sodio, cuando repolarizaba salía ¿qué? Potasio. Bien, salía potasio. Sale potasio de dentro de la célula hacia afuera, hacia la sangre. Imagínate vos que tenés una hipercalemia, una hiperpotasemia, mucho potasio en la sangre. Cuando ese potasio intente salir de la célula hacia la sangre, va a tener una dificultad porque ya hay mucho potasio afuera, ¿sí? Así que eso va a hacer con que esta repolarización sea más despacio, más demorada. Y muchas veces se demora tanto que puede incluso bloquear la conducción del impulso cardíaco. Así que una hiperpotasemia es peligroso también. Una persona puede morir de hiperpotasemia. ¿Por qué? Porque cuando hay mucho potasio en la sangre, en la repolarización, cuando el potasio intenta salir, no logra salir porque hay mucho potasio afuera. Entonces, este proceso se demora más tiempo y eso hace con que tengamos debilidad y bloqueo de la conducción cardíaca. Incluso, algo interesante, no sé si vieron la película del Ángel de la Muerte. En Brasil la tienen como enfermero de la noche, que es la historia de un serial killer que era un enfermero que justamente lo que hacía era mataba a sus pacientes en las guardias poniendo potasio dentro del suero. Lo que hacía era poner insulina y poner potasio dentro del suero, que son dos cosas que no se lo ve. Entonces el suero estaba transparente, límpido ahí, no se veía nada, le ponía a la persona y empezaba a entrar potasio e insulina y las personas se morían. ¿Sí? Tenían paros cardíacos y se morían en la madrugada. Por supuesto que no era instantáneo, pero en la madrugada se morían de paro cardíaco los pacientes, justamente porque cuando aumentamos el potasio, el corazón no logra sacar el potasio en la repolarización y el impulso es bloqueado. Y también le ponen insulina porque ¿qué hace la insulina? Una hipoglucemia. Claro, la insulina lo que hace es disminuir la glucemia, bajar la glucosa en la sangre. Entonces la persona quedaba con el potasio aumentado y con el corazón débil y encima quedaba sin glucosa suficiente para el cerebro. Se moría. Charles Cullen se llamaba el asesino serial. Y una de las enfermeras percibió que todas las muertes tenían algo en común y lo descubrió. Está interesante la película, si lo quieren ver después. Bueno, gente, esto sería todo. Espero que eh, les haya gustado y no sé si tienen alguna duda. Breno, yo te iba a preguntar, ¿a la clase la vas a subir después a YouTube? Sí, sí, está siendo grabado.
Así que después Ahí la está, subo gracias. y les paso, ¿viste? Así pueden repasar. Creo que no tienen ninguna duda, así que, bueno, tengan un óptimo domingo, estudien bastante porque van a rendir, creo que la semana que viene, ¿no? Está cerquita ya. No, creo que va a cambiar, pero Ah, lo van eh, a la pasar por... fecha oficial es 16, creo, pero va a cambiar. Ah, bueno, de 10 así tienen más tiempo para repasar los temas. Listo. Nos estamos viendo, chicos. Chao, chao. Tengan Bueno, buen gracias. domingo. Muchas Chao, gracias. Breno, gracias. Gracias.